Tengo el agrado de presentar a la tercera disertante en el día de hoy, que es la doctora Norma Echavarría. Es médica psiquiatra, es la presidenta de Atentum, que es una asociación civil. También trabaja, está dedicada a la investigación, diagnóstico y tratamiento de déficit atencional con hiperactividad en adultos. Bueno, Norma va a hablar de las consecuencias que tiene, digamos, la no intervención temprana y eficaz del bullying en la infancia. Y como ella se dedica a adultos, qué mejor que ella para que nos hable de esto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la atención a esta hora. Gracias a CETECO y es muy lindo estar acá. La Plata tiene muchas diagonales, estamos muy perdidas. Pero bueno, un poco era un desafío hacer esto, ¿no? Pero cuando dijo Laura, dije, wow, qué importante. Y creo que coordinación que tuvimos sin habernos conectado con el tema de las cicatrices, porque cuando uno ve a un adulto que tiene muchos años de haber pasado por el colegio, que sigue teniendo estas vivencias, es cuando yo, aparte de ser mamá de 5 hijos, les transmito a ustedes el lugar importante que tienen, si son docentes, si son padres de niños pequeños, de ocuparse de este tema, ¿sí? Bueno, entonces el primer elemento, ¿por qué deberíamos ocuparnos? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos todas estas personas hoy acá? ¿Sí? Y para nosotros el tema es que esto es un factor muy importante en el concepto del bienestar de la persona y la salud. Porque dijémonos que la experiencia tiene efectos en la vida adulta y así como dijeron las licenciadas, actualmente nos ponemos como del lado o pensamos en la víctima, ¿sí? El bullying es un problema, este acoso es un problema que involucra a todos, el agresor también es una víctima, ¿sí? Los que son testigos también son víctimas. Entonces decimos, es muy importante no considerar, yo soy mamá de la víctima, no soy mamá del agresor, por Dios, somos todos los que estamos involucrados en detener este circuito. Entonces, es importante, y creo que va a ser un poco repetitivo, pero si nos ponemos a pensar en las características que tiene la conducta de aquel que realiza o inicia ese acoso, puede ser que tenga diferentes tipos de características de personalidad, diferentes tipos de conductas, puede que sean impulsivos, entonces son más al predominio los varones que hacen ese acoso físico, puede que sean las niñas, ese acoso relacional o verbal. Pero sí lo que sabemos es que las consecuencias que tiene, ¿sí?, el agresor, fíjense esto, trastorno antisocial de la conducta, delincuencia, trastornos de ansiedad, abuso de adicciones, marihuana, alcohol, pero el índice de criminalidad, y esto es un trabajo que se publicó hace bastante poco, habla de que hay mucha menor posibilidad de supervisión de los padres sobre estos adultos, sobre estos chicos, ¿no?, estos adultos, y las familias en forma de disfunción continua. Entonces sabemos que hay una necesidad y sabemos el ejercicio de la disciplina, y yo se los cuento porque aparte de ser mamá de 5 hijos, trabajo en un trastorno en donde ejercer la disciplina es súper importante, y la disciplina es muy importante de aprender. No es castigo, es aprender a ser responsables. Y es importante que los adultos seamos firmes con esto. Por eso me parece importante también el parámetro que nos van a dar de cómo intervenir en todos los ámbitos. Pero la delincuencia está aumentada. Sabemos que esto de que sean arrestados o que tengan y cometan delitos es importante pensarlo. ¿Qué nos pasa si miramos la víctima? ¿Sí? Que, como bien dijeron las chicas, la víctima no necesariamente tiene que ser ese niño pequeño, esa persona desvalorizada físicamente, disminuido. Fíjense esto, las chicas hablaron de los trastornos de ansiedad. Yo no sé si ustedes conocen, si saben qué son los trastornos de ansiedad, escucharon hablar del pánico, de los trastornos. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno de ansiedad también. Pero tanto la agorafobia, esa dificultad que pueden tener cuando van a un shopping o cuando están encerrados en algún sitio, los trastornos de ansiedad generalizada que se caracterizan por una preocupación constante, por insomnio, si estamos hablando de adultos, son solamente una parte, pero 4.3 veces estas personas van a tener más que la población no expuesta al bullying. Y por supuesto la menor autoestima,
así como ellas hablaron de la menor performance académica en el chico, hablamos de que esto se traduce en una disminución de las capacidades de expresión de esa persona a lo largo del tiempo. Es terriblemente importante, y creo que si el objetivo de mi charla para con ustedes, y después tengo la maravillosa suerte de haber tenido un paciente que permitió hacer este video que después les voy a mostrar, porque para mí el riesgo mayor no solamente el del dolor crónico, sino de la suicidabilidad, ¿sí? Porque esto es una cuestión real, altísima, y lo vemos muchísimo en los adolescentes y los adultos jóvenes. Esto es un trabajo que Alison Dempsey es una licenciada magister que se recibió en Columbine un año después de lo que pasó en Estados Unidos y se dedicó a trabajar en este tema porque le parecía que era muy importante romper estos circuitos. Pero fíjense esta otra. A mí me gustan los datos porque nos dan una ubicación adecuada y me pareció bárbaro compartir datos con respecto a nuestro país, porque no tenemos la costumbre de hacer estadística y creo que es muy importante. 5 veces más trastornos depresivos. Estos son ambos, y como bien es un rol que rota, tanto el que ejerce el bullying como la persona que es víctima pueden intercambiar, 14 veces más trastornos de pánico, ¿sí? En las mujeres muchísimo más predominio de lo que se llama agorafobia, y estos son los trastornos de ansiedad que se dan en los espacios abiertos. Pero fíjense eso, la prevalencia del suicidio 18 veces. Detengámonos un segundo a escuchar esta cifra, porque después cuando somos docentes o padres, yo he escuchado padres en el colegio de mis hijos decir, ¿qué cosa de chicos? Déjalo que se arreglen solos. Les puedo asegurar que no, porque esto no se arregla solo. Y aparte de estos otros trabajos, porque por ejemplo Copeland este es un trabajo que salió en febrero, por eso fueron todas cuestiones de casualidades, es el primer trabajo que se da de adultos, de un seguimiento de 1450 jóvenes desde niños, en donde también se demuestra que tener amigos o tener una familia que los contenga no es suficiente para disminuir las consecuencias del bullying. O sea que por más que nosotros nos llevemos a un terapeuta, tengamos los chicos con algún amigo de la cuadra, va a ser un ejercicio crónico de una tortura cotidiana ir al colegio. Entonces, esa humillación, y ahora lo van a ver porque las palabras son tal cual las de José, la humillación la creen y el aislamiento es la consecuencia. Y nosotros lo vemos, yo tengo muchos pacientes, adultos jóvenes, muchos se reciben, terminan una carrera, son exitosos profesionales, pero no tienen amigos, porque en la época en que uno puede aprender a ser amigos, la interacción es una interacción sumamente negativa, y esos adultos que estuvieron cerca, sobre todo en el ámbito académico, no lo vieron, lo ignoraron o pensaron que se iba a pasar. Este es el estudio que les contaba, y aunque ustedes tienen esto, no es algo que... pero me interesan las cifras, a mí me interesa que el impacto que se lleven ustedes de mí, sobre todo que no estoy trabajando con niños, es qué es lo que pasa después, ¿sí? En este trabajo se hicieron 4 grupos. Un grupo que nunca estuvo expuesto al bullying. En las chicas es bastante poco, pero hubo un grupo. Luego las víctimas, después todos los que fueron los agresores, y luego ambos. Se tomaron en forma conjunta. Fíjense la cantidad de veces que fueron evaluados. Por eso estos trabajos sí son importantes, es un trabajo prospectivo de pensar que podemos también tener casuística en la Argentina. Las entrevistas se hicieron a los 9, a los 16 años. Después se hicieron a los 25, a los 24, 19, 21, 4 veces el seguimiento. Esto es muy difícil porque tenemos que tener una población que vuelva, digamos, esto es lo difícil de hacer estos estudios a largo plazo. Pero en el grupo de las víctimas, de nuevo se repite la misma tasa, 4 veces más trastornos de ansiedad. En el de ambos, en el del agresor y las víctimas, fíjense, esta cifra es 18.5 veces más ideas de suicidio. Y en el que es el agresor, la depresión, el trastorno de personalidad antisocial y los trastornos de pánico. El trastorno de personalidad antisocial, vamos a ver esos chicos que tienen un comportamiento tal vez en la primaria con un problema más de conducta, ¿sí? Se los ve como mucho más fríos, que pueden lastimar a alguien, pareciera ser que no tienen una sensación de pena, no tienen compasión, pero esos chicos tienen un problema, no son malos. Sepamos que tenemos trastornos en nuestro cerebro igual que tiene nuestro estómago, y esto lo tenemos que acostumbrar a decir. Tenemos un sistema nervioso que se elabora de exposiciones continuas
al entorno más nuestro bagaje genético, y en este entorno estamos todos. Entonces sepamos que es muy importante, detección temprana, porque ese chico probablemente pueda tener un trastorno de la impulsividad y después queda en ese sistema vinculándose con otros a través de esas conductas. Y este gráfico que nos muestra, fíjense, los que son ambos, cómo superan el agresor, que es mayor, pero esto es lo importante, ambos, este es un concepto, quiero que ustedes se lo lleven, ambos son víctimas, ¿sí? Por eso a veces las mamás, y yo me hablo por mamá, porque en mi colegio se estableció una política anti-bullying a raíz de una intervención mía, porque mi hija había sufrido bullying. No defendemos solamente a los chicos que son víctimas, yo también defiendo al chico que agrede a mi hija porque lo siento que es un chico que tiene un problema. Entonces es muy importante romper estos circuitos, ¿no? El trabajo, la verdad, fue muy interesante. La primera columna, perdón, la primera los que no fueron expuestos nunca, ¿sí? Luego vienen los que son las víctimas, luego vienen los que son los agresores, y luego vienen los que son, digamos, los ambos. Y las imágenes nos muestran permanentemente esto, lo podemos ver por los trastornos depresivos, lo podemos ver en el aislamiento, en la disminución de las posibilidades que va a tener ese adulto joven cuando quiera avanzar en el mundo. Y el costo de salud mental, que sabemos que es altísimo, está muy minimizado en nuestro país, y la prevención es mucho más económica. Pero bueno, tenemos que estar pensando además en neurociencia desde el principio de la educación. Pero yo le decía hoy, le comentaba a Laura, estos son trabajos que se han publicado también hace poco de María Oquendo acerca de las neuroimágenes. Ustedes saben lo que son neuroimágenes, todo lo que se está utilizando para ver el funcionamiento del cerebro. Antes se utilizaban imágenes estáticas, ¿sí? Si ustedes han visto una tomografía computada, es una imagen estática, no se podía ver el recorrido de un pensamiento, una área activa. Y las neuroimágenes están mostrando cosas muy contundentes en muchos de los trastornos psiquiátricos o los problemas de salud mental. Pero todas estas áreas, lo importante es que están afectadas cuando hay abuso, violencia temprano. Esto es un trabajo hecho en abuso sexual infantil, pero después el correlato que hay entre la violencia de género, el abuso sexual y el acoso escolar, que son todos crónicos, producen una situación similar al estrés traumático. Entonces, esa memoria autobiográfica, por eso yo se los planteo, no es una cuestión de discusión con las distintas ramas de la psicología, pero en esta era tenemos que estar pensando más en redes neuronales, y la idea es esa memoria autobiográfica queda grabada, hay un imprinting, hay una modificación de esas redes neuronales, en donde el adelgazamiento hace que esa persona tenga una conciencia de sí mismo muchísimo más pobre que la que podría haber tenido de no tener esas agresiones. Este es importante porque para mí este tema es el más importante, porque yo trabajo en un trastorno que todo el mundo habla y es de niños, y yo les puedo asegurar que los niños siguen, crecen y sufren un montón. Y el suicidio existe, ¿sí? Y sabemos que para lo que es el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, fíjense esa cifra, 4.400 personas mueren al año por suicidio. La mitad de estas personas, cuando son jóvenes, mueren porque habían padecido bullying. Y esto lo vimos recién, ¿sí? O sea, el tema es muy complicado. Por cada suicidio consumado hay 100 intentos. Y de los jóvenes que están en el colegio, el 14% pensó en suicidarse y el 7% realmente lo intentó. No estamos hablando de cifras que son poco importantes. Y fíjense las edades, las niñas entre 10 y 14 años. Yo muchas veces les explico, trato de explicar en las charlas de psicoeducación, que los niños se deprimen diferente a los adultos, pero se deprimen. Y se los ve en el rendimiento escolar, se los ve cuando somatizan, pero los niños se deprimen, se ponen irritables, pero tenemos que estar muy atentos, los que estamos todo el tiempo con ellos, docentes, padres, ¿sí? Pero esto también es el sufrimiento en el silencio, la cefalea, el abandono escolar, el ausentismo. ¿Cuántos marcadores tenemos a disposición si nos proponemos observar de una manera realmente importante? Y cuando crecen, y lo dijimos recién, están expuestos a mayor tipo de patologías, pero también sigue aprendida la conducta.
conducta. Esto lo vemos en los sitios de trabajo, cuando viene alguien y dice, bueno, mi jefe dice esto. Si el ejercicio del dominio y del poder fue la lección aprendida, entonces esa persona crece pensando que es esa la manera de relacionarse, busca lugares de ese estilo. Entonces, una de las cosas que vemos en adultos es en las empresas no escuchar las ideas que tienen, no respetar, no invitarlos, no responder las llamadas. Es muy similar, nada más que no es que... pero sigue el patrón, porque ese circuito no se rompió. La persona acostumbrada a estos lugares los acepta, porque él cree que merece este trato. Y en el adulto lo vamos a ver de distinto tipo, por eso decimos el bullying puede ser narcisista, impulsivo, verbal. Es muy importante el relacionar y creo que lo que de alguna manera Laura contó con el... Creo que José, faltaba un slide pero no importa, creo que José dijo todo y creo que esto es una propuesta, ¿sí? Porque yo estoy del otro lado cuando los chicos crecen y la verdad es un problema de salud pública, esto y de educación para poder cambiarlo. Muchas gracias.